Saludos amigos de Contrapunto. Hoy tenemos la oportunidad de conversar ampliamente con el sociólogo salvadoreño René Martínez Pineda. Él es un amplio conocedor de la realidad nacional, además de que es, entre otras cosas, escritor y académico, docente. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan José. Pues muy bien y muy agradecido por el privilegio que me da de participar en las entrevistas de Contrapunto TV, ¿verdad? Un periódico, pues, que tiene una versión muy interesante y muy fresca de lo que sucede en el país. Así que un saludo a toda tu audiencia y un saludo a los salvadoreños internacionales. Que no quería comenzar esta entrevista sin comentar lo que recientemente ha sucedido en el país, cuando el gobierno de Nayib Bukele está haciendo acciones importantes, legales, que tienen que ver con atraer a la inversión nacional y extranjera, pero en la rama de la innovación tecnológica. ¿Nos pudieras hablar desde tu punto de vista como sociólogo, qué importancia tiene esto en este momento en el país? Tal como tú dijiste, son una serie de acciones positivas que está haciendo el gobierno de Nayib Bukele en este momento. No todo se reduce a la seguridad ciudadana, aunque ese es el problema principal y ya se está resolviendo, sino que el incentivo a la inversión pública y el incentivo sobre todo a la inversión privada, tanto nacional como internacional, forma parte de la política económica de todo gobierno, ¿no? Ahora bien, el tipo de inversión privada que tú quieras atraer o que tú quieras incentivar, da las luces sobre cuál es el plan de nación que tiene. Y en este caso, si estamos hablando, bueno, se han aprobado un par de leyes ahí que tienen que ver con incentivar la inversión de aquellas empresas en lo que es la innovación tecnológica, incluido dentro de ellos lo que está haciendo un boom en este momento, ¿no? En términos tecnológicos, que es la inteligencia artificial. Entonces, incentivar ese tipo de inversión genera efectos positivos en varias ramas, ¿no? En la rama, por ejemplo, del empleo, obviamente estamos hablando de un rubro industrial que va a pagar mejores empleos. En la rama educativa, eso demanda que para ir a tono con el incentivo de este tipo de empresas para que se asienten en nuestro país, eso tiene que verse reflejado también en las transformaciones curriculares, tanto a nivel básico como a nivel universitario, en el sentido de que hay que prepararnos, ¿verdad? Hay que preparar los profesionales idóneos para que se vayan a insertar en ese tipo de producción, y eso obviamente va a potenciar el mercado interno. Entonces acá nosotros vemos una diferencia respecto de los gobiernos anteriores, ¿verdad? Donde para ellos la inversión privada se reducía a incentivar las maquilas textiles, y este tipo de producción pues no necesita ni quiere mano de obra calificada, mucho menos mano de obra con estudios a nivel universitario. Entonces estamos viendo eso, y también Juan José, el incentivar a este tipo de empresas forma parte de esa lucha para romper o borrar la brecha digital que como país venimos arrastrando. René, yo he visto también como muy importante este,
El hecho de que en los espacios públicos de San Salvador y de las principales ciudades del país se están poniendo dispositivos tecnológicos que van a proveer a cualquier persona que esté por ahí de un internet de calidad y que sin duda alguien quiere hacer una tarea o quiere hacer un trabajo o quiere inventarse un software, lo va a poder hacer sentado, digamos, en un parque local. Es así, ¿verdad? Es así. Bueno, esto demuestra, Juan José, que la utopía no está hecha solo de palabras, ¿no? Que la utopía está hecha de acciones y está hecha de sueños, ¿no? Algo similar a lo que Roque dijo cuando le dijo a la poesía que no solo estaba hecha de palabras, ¿verdad? O sea, esa lucha que te estaba diciendo por romper o terminar con la brecha digital, una parte es la de los incentivos a ese tipo de empresas, ¿no? De innovación tecnológica. La otra parte importante, Juan José, es toda la inversión que se hizo en proveer a los estudiantes del sector público de sus computadoras. Y la otra parte, esta tercera, ¿no? Es la de brindar o la de generar accesibilidad en espacios públicos. Eso definitivamente es una acción muy importante, es una acción que va en beneficio de la población. El presidente Nayib Bukele ha hablado de generar múltiples espacios públicos con internet libre, ¿verdad? Entonces la conectividad va a ser una cuestión libre y en este momento precisamente el derecho a la conectividad forma parte ya de los derechos humanos fundamentales, ¿no? Porque a ese ritmo va el desarrollo tecnológico. Entonces, si en los espacios públicos va a haber conectividad gratis, la gente puede llegar ahí, como tú bien dices, bueno, los jóvenes a hacer sus tareas, los universitarios a hacer sus consultas, alguien que simplemente quiera comunicarse con alguien importante, no ya sean familiares o compañeros de trabajo o compañeros de estudio, van a poder hacerlo en esos espacios, ¿verdad? Entonces vemos que esa ruptura de la brecha digital tiene múltiples fases, ¿no? Ya no solo es la cuestión de ver que creo que ahora le está encontrando sentido toda la gente, ¿no? De eso de proveer a los estudiantes de sus laptops, ¿verdad? Un joven puede irse a un parque y hacer sus tareas o comunicarse con las demás personas, pero lo importante es que estamos convirtiendo al país en algo distinto. Yo creo que eso es así. Ahora, El Salvador tiene, como decía también un poema de Roque Dalton, tiene quinimil puyas, chuquedades, tiene, no me acuerdo cuántas más alteraciones de la piel, infecciones y todo. Sí, Entonces, una de estas afectaciones graves había sido y es y sigue siendo todavía, tal vez no al grado de hace tres años, de hace 2 años, pero es el problema de la violencia delincuencial, René. exactamente. Contame cómo aprecias vos, porque una cosa es cómo lo aprecia uno que no apenas, yo creo que no hay salvadoreño que no haya sufrido en carne propia o en el caso mío, por ejemplo, hasta mi hermano lo balearon aquí en frente de mi casa por robarle la cartera y el celular. Entonces, no hay quien se haya escapado de la violencia, pero ahora sí realmente ya estamos respirando un clima bastante
de bastante tranquilidad, aunque recientemente mataron a un policía, cosa que es una cosa muy grave en cualquier otro país. Matar a un miembro de la autoridad es algo gravísimo en Estados Unidos, se castiga con penas muy duras. Entonces, pero contame cómo ves el resultado del combate contra la delincuencia y si vos considerás que esto que está haciendo el gobierno responde a un militarismo e incluso hay gente que lo califica como fascismo. Mira, esas son unas apreciaciones de parte de la oposición política y de sus analistas anales, ¿verdad? Son apreciaciones hepáticas, pues. O sea, nosotros hemos vivido en carne propia una gran era delincuencial, así le he llamado yo, la gran era de la delincuencia de los últimos 30 años, y en esa era de la gran delincuencia o de la gran criminalidad, se enfrentaron pobres contra pobres. Es que esta delincuencia ha sido una guerra social de pobres contra pobres, pues. Y una guerra que ha generado más de 120,000 muertos, incluso más que la de la guerra civil. Las pandillas estaban creciendo a un ritmo de 3,000 miembros por año y nosotros teníamos una tasa de homicidio de 3 dígitos. En ese contexto, ningún país es viable. Ningún país es viable. Ahora, algunos hablan de que los gobiernos de Arena y del FMLN fueron gobiernos fallidos, producto de esta gran delincuencia, pero en realidad yo creo que no. Creo que más bien eran gobiernos o estados delincuenciales. Es decir, tanto Arena como el FMLN se sintieron cómodos con vivir con la delincuencia y después vivir de la delincuencia. O sea, los muertos no los ponían ellos. Eso les permitió generar actos de corrupción por todos lados y la gente estaba más preocupada por la delincuencia, ¿no? Por ver qué se comía, y entonces prácticamente casi que nos convencen de que no se podía resolver este problema. Cuando viene el presidente Nayib Bukele, demuestra que sí se podía resolver el problema, y en un acto de sentido común y en un acto democrático se inicia el proceso de resolver el problema de la delincuencia. Porque tampoco podemos hablar de que vivíamos en democracia si los salvadoreños estaban siendo arrodillados por los delincuentes, si controlaban más del 80% del territorio y si le metían las manos en los bolsillos a los trabajadores para cobrarle la famosa renta, ¿no? Entonces, somos ejemplo inclusive, ¿no? Ya en todas partes del mundo se habla de esto. René, en este caso, ¿cómo calificaría vos la democracia o el estado de gobierno, estado de derecho que impera en el país? Porque a mí me parece que hay muy poco debate en el sector académico. No, como que no quieren debatir, sino que se dan clasificaciones o calificaciones, pero no hay debate, no hay argumentación. ¿Cómo calificas tú la democracia existente en El Salvador y si existe o no democracia? No, hoy existe más democracia que antes. Eso es un hecho. O sea, si nos vamos por el lado electoral, ¿no? Los funcionarios que tenemos en este momento, tanto el presidente como la Asamblea Legislativa, son el resultado de la voluntad popular. Entonces, si estamos hablando de democracia electoral, obviamente quien manda o el soberano es el votante, es el pueblo, en ese sentido. Ahora, estamos hablando de una situación de democracia también porque la población, en su inmensa mayoría, no solo pedía o clamaba porque se resolviera el problema de la delincuencia, sino que una vez implementadas las medidas para resolverla de forma frontal y definitiva, la gente sigue apoyando la gestión del presidente Nayib Bukele en más del 90%.
estamos en un Estado de Derecho porque el régimen de excepción, que es el que le dio operatividad tanto a la Fuerza Armada como a la policía para poder enfrentar a la delincuencia, eso está consignado en la Constitución. Y en la Constitución dice que si la Asamblea Legislativa lo considera pertinente, se va a ir prorrogando el régimen de excepción. Entonces está ahí. Y hay una suspensión de 6 derechos, suspensión, ¿verdad? No violación, sino que una suspensión de 6 derechos. En el caso de la Constitución de Costa Rica, en un régimen de excepción se suspenden 8. Acá son 6. Pero eso así es porque estamos poniéndonos del lado de la víctima. Si es que acá las víctimas son millones, los victimarios son esos de 80,000 o más que habían, ¿no? Y que tenían en una situación de sometimiento a toda la población. Entonces el debate, si tú te quieres meter en el debate de los derechos humanos, acá lo primero que uno puede decir, bueno, mire, desde la perspectiva de quién. Pues yo considero que resolver el problema de la delincuencia es ver los derechos humanos desde los ojos de la víctima. Ahora, pedir que no se resuelva ese problema o entrar en medidas que se conocen como populismo penal o garantismo, no, de dejarlos libres, eso es poner o hablar de derechos humanos desde los ojos de los victimarios. También al hablar de democracia, es lógico, históricamente se ha visto que no hay ningún partido político que nazca sin querer tener la mayoría parlamentaria, sin querer tener el órgano judicial que le apoye su proyecto, sin querer un fiscal general que también apoye el proyecto, porque los areneros estuvieron muy bien con un fiscal de Arena que respondía a sus intereses, ¿no? Por supuesto. Entonces, O sea, a mí se me hace absurda esa crítica de que el gobierno quiere copar toda la institucionalidad del Estado, cuando eso es una lógica de cualquier partido político. Y da la casualidad que viene este joven, porque Nayib Bukele es un joven aún, viene y gana arrolladoramente en los partidos tradicionales, impone su forma de gobierno y va a seguir desarrollando su proyecto. Y lo contrario le pasa a la oposición política, que cada vez vemos que va en declive, pues en declive total. Entonces, ¿cómo aprecias vos esta situación? la razón de ser de un partido político, y eso lo sabemos muy bien quienes hemos participado en política, la razón de ser de un partido político es llegar al poder ejecutivo, legislativo, judicial. O sea, es absurdo pensar que un partido político va a decir, bueno, ya tengo el poder ejecutivo, entonces voy a dejar que otro llegue al legislativo. Eso no es así, ¿va? Si los otros partidos no lo hicieron, es porque la gente no les dio esa confianza. Ya había un cierto grado de sabiduría, Juan José. O sea, la gente le daba el ejecutivo a Arena, pero no le daba del todo el legislativo. Igual sucedió con el Frente, pero al final tanto el Frente como Arena hicieron de la Asamblea Legislativa un espacio no de debate y no de solución de los problemas del país, sino que hicieron un espacio de negociación. Entonces, esa independencia de poderes de la que tanto hablan es una falacia, porque al final ellos entienden independencia de poderes, lo que entienden es cómo nos repartimos el botín del Estado entre los partidos políticos. Ahora, ¿quién le ha dado el ejecutivo a Nayib Bukele? Son los votantes.
¿Quién le dio mayoría calificada a Nayib Bukele en la Asamblea Legislativa? Los votantes. ¿Cuál es el resultado de eso? El resultado es que hoy podés hablar de un plan de nación porque hay coherencia entre el Ejecutivo, el Legislativo y el órgano judicial. Entonces hay coherencia, tú puedes impulsar un plan de nación desde esa perspectiva, ¿no? Ahora, ni Arena ni el FMLN pudieron hacerlo, pero ellos quieren, ¿recuerdas tú el primer año y medio de gestión de Nayib Bukele? La que hoy es oposición política, junto a la Sala de lo Constitucional, instauraron de facto un gobierno paralelo en este país. O sea, querían amarrarle las manos a Nayib. Ahora, háblame de este proyecto que se ha dado a conocer y que ha causado un poco de revuelo, proyecto de la oposición de querer unirse, todo, como decir, todas las banderas, o sea, quizás todas las banderas a media asta de la oposición, pero unirse todos en contra de Bukele. ¿Sería razonable que una oposición unida así, unificada, aliada o con consensos, sea capaz de derrotar al gobierno, al futuro gobierno Bukele? Mira, si se une Arena con el FMLN y con los otros partidos de la oposición, en primer lugar están evidenciando lo que ya sabíamos, que son lo mismo. Es un mismo proyecto que tenían, solo que enmascarado en varios partidos políticos. Ahora, si se une Arena, FMLN y los otros, no van a sumar más votos juntos. O sea, no van a hacer sinergia electoral. No van a sumar más votos de los que de todos modos van a sumar los pocos que van a sumar por sí solos. O sea que cuando ellos unidos en un solo esfuerzo, los votos no le van a crecer, pero sí va a crecer la historia de corrupción que significan para toda la población todos esos partidos juntos, ¿verdad? O sea, la oposición política no logra comprender en primer lugar que ya no tiene ninguna credibilidad con la población, sea que vayan solos o vayan unidos. Lo que la oposición política no entiende es que su principal enemigo es la historia. O sea, su historia de corrupción, su historia de impunidad, su historia de conspirar en contra del pueblo y en el caso particular del FMLN, su historia de traición a todos aquellos que impulsamos la lucha con las armas en desventaja y todos aquellos que murieron, pues. Si es que ningún funcionario del FMLN llegó ahí por su linda cara y mucho menos por su cerebro, sino que llegó por todos los muertos. Entonces, eso la gente no lo olvida. Entonces pueden unirse, pueden desunirse, lo que vos querrás, ¿no? Pero no va a haber sinergia electoral. Y si a eso le sumas que no tienen ninguno, así, ningún líder, ni siquiera medianamente carismático, entonces yo creo, bueno, hasta el mismo traidor de los traidores, que es Mauricio Funes, se los ha dicho, que en estas elecciones, al menos en el caso del frente, los van a enterrar. Bueno. René, me gustaría que también platicáramos sobre algo que yo veo que también es necesario de parte del gobierno atender el tema de la historia, la memoria histórica. Por ejemplo, sabemos que hay miles de personas desaparecidas, al menos 8.000 desaparecidos, 9.000 desaparecidos durante el conflicto armado. Hay masacres, hay asesinatos atroces que son de lesa humanidad, como el de Monseñor Romero, el de los sacerdotes jesuitas, el de Roque Dalton mismo, y esos casos no pueden quedar en el olvido, pero no veo
tampoco una sinergia allí que quiera resolver estos problemas que son graves y que son necesarios porque son parte de nuestra memoria histórica y son parte a resolver para que no se vuelvan a repetir, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo vemos? Yo lo veo de esa forma. La recuperación de la memoria histórica es una tarea pendiente. El hacer justicia a una serie de crímenes infames y de lesa humanidad que se cometieron forma parte también de hacer las cosas bien. Si nosotros queremos reinventar el país, hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces, la recuperación de la memoria histórica es una de esas cosas, de esos miles de desaparecidos que se cuentan en la guerra civil. El emblemático de ellos es nuestro Roque Dalto, ¿verdad? Hay que hacer justicia en ese aspecto. Hay que empujar. Yo creo que aquí, y esto ya tiene que ver con la labor nuestra como académicos, como escritores, ¿verdad? El seguir empujando, el seguir poniendo el dedo en la llaga para que se camine también en ese rumbo. Yo sé que lidiar con el problema de la delincuencia y lidiar con una oposición política tan perversa te consume mucho tiempo, pero creo que debemos encaminar o debemos sumar nuestros esfuerzos para eso todos los días, ¿verdad? Porque también hay que recuperar la memoria histórica. Yo estoy escribiendo algo que le he llamado las dos guerras, porque también hay que reivindicar a todos aquellos que se metieron en la guerra, no pensando en que iban a hacer de ella un botín, ¿verdad? Sino que porque había una serie de valores que nos movían, una utopía que sigue vigente. Somos los que estamos convencidos de que no hemos cambiado de forma de parecer, ¿va? Porque es más importante la utopía o es más importante el proyecto del pueblo que cualquier partido político o cosa que pueda surgir. Entonces hay dos guerras. Una es la guerra de los que ya eran corruptos pero no se habían revelado, y otro de los combatientes, pues, que realmente queríamos y queremos todavía construir otro país con igualdad, con justicia, con cero delincuencia, con que ningún niño se vaya a la cama sin cenar, con que todos tengan estudio. Y esas son las partes de la utopía que son más que palabras, ¿verdad? Esas se resuelven con acciones. Entonces, sigamos en ese esfuerzo, Juan José, ¿verdad? Nosotros pujemos por la memoria histórica y otros en sus distintos rubros que ayuden, pues, en la parte de resolver la delincuencia, de resolver la brecha digital, etcétera. Nosotros en nuestra parte. Correcto, René. Te doy las inmensas gracias. Creo que represento el sentir de mis lectores, de mis oyentes. Hay gente que esto lo ve bien lejos. Yo me he visto los mapas de dónde nos oyen y hay repúblicas que ¿cómo se llama? Que he aprendido saber que existen lugares desde donde nos oyen seguramente salvadoreños o interesados en la situación de El Salvador. Entonces, por eso te doy las inmensas gracias y espero invitarte en otra ocasión más adelante para que sigamos dándole forma también, porque de esa forma le damos también forma al país, valga la redundancia. El agradecido soy yo, Juan José, estoy a tus órdenes, todo que nos pongamos de acuerdo siempre, pero estoy a tus órdenes. Es parte de mi tarea como sociólogo, como escritor, ¿verdad? Y como un luchador social de toda la vida, al igual que tú, ¿no? Al igual que tu familia, al igual que miles de familias en nuestro país. Vamos a dejar, al final de la misión, vamos a dejar un mejor país del que encontramos y vamos a dejar un mejor país del que aquel que nos quisieron robar, quienes se han aprovechado de la situación, pues, en verdad. Así que el agradecido soy yo. Salvadoreños en todo el mundo hay, ¿verdad? Okay. Eso es un hecho. Ok, muchas gracias. Un Bueno, abrazo. gracias a ti. Saludos, gracias, un abrazo.